La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos ya conectados con Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote y Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona. También muchas gracias porque en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco y en Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho, todos unidos en este momento. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, 8 en punto de la mañana, estamos aquí en Radio Santa Rosa, transmitiendo con Abel Ángeles para todos ustedes. Y bueno, venía Richard Acuña, lo he puesto en Twitter, venía, pero ya no viene. Hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana venía. Pero pobrecito está con un fiebrón, pero un fiebrón tan terrible, pero tan terrible, que ni siquiera se puede acercar al teléfono. Así que pronta mejoría, que se sane pronto, ¿no es cierto? Pero hoy día tiene que estar bien porque tienen reunión. No creo que vaya, ¿no? Pues si tiene un fiebrón a las 6 de la mañana, tenemos acá el testimonio de su asesor de prensa que nos dice que tiene un fiebrón horroroso. Así que no creo que pueda ir a ninguna reunión. Ahora, si va a la reunión, irá bien abrigadito, ¿no? O ya le habrán bajado la fiebre, ¿no? No sé, que tome su paracetamol y que se meta a la ducha helada y de repente así le baja un poquito la fiebre y puede ir a su reunión, ¿no? Porque íbamos a hablar de unas notas de prensa que mandaron ayer justamente de las tiendas de Alianza por el Progreso. No nos casamos con nadie, la lucha contra la corrupción, ¿no? Cero tolerancia a la corrupción, todo eso se pintaba bueno, ¿no? Pero parece que no están muy seguros de qué es lo que van a hacer. Y eso es lo que le está pasando a varias bancadas, porque parece que efectivamente, como decían mis colegas ayer en La República, Mirko Lauer, Fernando Rospeliosi y Augusto Álvarez tienen un programa, ¿no? Y a las 3 de la tarde se transmite, y en él le habían puesto como título "La vacancia se desfonda", ¿no? Con signo de interrogación, pero que parece ser que hay varios problemas, ¿no? Entonces podemos ir analizando grupo por grupo. Analicemos justamente Alianza por el Progreso. Señora Acuña tiene una acusación muy seria, lo están acusando de estar negociando el licenciamiento de sus universidades con el gobierno a cambio de sus votos. Con lo cual, digamos, ya lo pusieron contra la pared porque van a tener que votar a favor de la vacancia, porque si no votan a favor de la vacancia, ¿no es cierto?, van a decir que negociaron. ¿Ya? Pero por lo menos en ese grupo es claro que César Villanueva y Edwin Donaire han dicho que van a votar a favor de la vacancia. Ellos son 10, ¿verdad? Ellos son 8. 8, menos 2. Hay 2 que han dicho que sí van a votar a favor de la vacancia. Edwin Donaire, recordemos, fue el único ausente la vez pasada porque estaba en el hospital. Muy bien. Luego vamos al APRA. Uy, ahí la cosa está que quema, porque Mauricio Mulder ha salido en conferencia de prensa y ha dicho que la decisión política del partido aprobado en su plenario 61, plenario antes de la primera votación por la vacancia, es ir por la vacancia. Entonces, bueno, los periodistas pues le preguntaron, oiga, pero no, todos sabemos pues que, ¿no? Entonces, él dijo, esa persona a la que no voy a nombrar, pero todos ustedes saben quién es, y habló de traidores internos. La palabra traición se usa mucho ahora en política, es una cosa fuerte, ¿no? Pero, bueno, le dijo en resumen traidor a Jorge del Castillo. Ya se lo había dicho a gritos, acuérdense ustedes, en esa escena que quedó registrada. A gritos y con grosería. Y con groserito, ¿no? Entonces, ahí es probable que efectivamente Jorge del Castillo y Luciana León vuelvan a repetir su conducta. Lo que no se sabía era que iba a ser Javier Velázquez Gesquén, pero probablemente se una Mauricio Mulder y diga disciplina y ya está, ¿no? Ahora, justamente hay problemas de dirigencia en el APRA en medio de toda esta convulsión y Mauricio Mulder anunció una impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones de la nueva dirigencia. En fin, hay ahí problemas complejos que probablemente les hagan muy difícil su postulación o ya no permitan su postulación en estas elecciones municipales y regionales, por lo menos en Lima. Hay
problema serio con el jurado a raíz de la elección interna de sus autoridades. Bueno, siguiente problema. La izquierda parecía pues que tenía los 20 votos. Los del Nuevo Perú 10 y los de Alianza Alianza no, Frente Amplio 10. Pero el congresista Tucto de Frente Amplio ha dicho que lo está pensando. Que quiere que sea un voto de conciencia, ¿no? Entonces, pucha, de repente son 19. ¿No? ¿Tú te acuerdas de la canción de yo tenía 10 perritos? Sí. De los 8 que tenía, uno solo comía un bizcocho, ¿no? De los 9 que tenía, uno se comió un bizcocho, no me queda más bizcocho. Así vamos, ¿no? Entonces, seguimos restando. Entonces la izquierda tampoco es un bloque 20, sino tal vez de 19. Bueno, lo más complicado es, por supuesto, Fuerza Popular. Fuerza Popular nominalmente tiene 59 votos. De esos 59, 2 ya dijeron de frente que no van a votar a favor. 2 han pedido que por favor se les deje votar de acuerdo a su conciencia. O sea, ya, ahí tenemos 4, ¿no? Por lo menos son 4 que quieren, digamos, seguir en Fuerza Popular, pero no votar por la vacancia. ¿Ok? Y además tenemos a congresistas, como la congresista Milagros Salazar ayer, que sale a decir que les están pagando a los de su propia bancada, no a los de Kenya, no, que están comprando votos en su bancada por $200,000 y 8 obras, y que ha subido, porque la semana pasada era 100,000, ¿no? Y 4 obras. Entonces, cuando los periodistas le preguntan, bueno, señora, pues, ¿cuáles son las pruebas? Ah, no sé, ustedes son periodistas, pues busquen. ¿Ah? Bueno, eso se llama difamación, pues, señora Salazar. El problema es que los congresistas pueden difamar impunemente. Qué terrible, ¿no? Difamar impunemente, qué tal arma. Yo no podría ser congresista, yo no podría dormir sabiendo que puedo difamar impunemente, pero pueden difamar impunemente. Pruebas no se las buscan ustedes. Entonces, ¿cómo puedes denunciar la compra de congresistas si no tienes una prueba de que eso haya pasado? Ahora, Luz Salgado lo ha dicho también, pero ha sido más cauta, ha dicho, no tengo prueba, no lo puedo probar, de frente. Ha dicho, yo no lo puedo probar. La señora Salazar ha sido más avesada y ha dicho, no, pues. Ahora, si los congresistas de Fuerza Popular son comprados, o son susceptibles de ser comprados, o si sus colegas de la misma bancada creen que son susceptibles de ser comprados, ahí nadie confía en nadie. Porque supongamos que no hay ninguna compra. Hay la creencia, por lo menos eso sí es cierto, de que son susceptibles de ser comprados. Entonces nadie confía en nadie. Olvídense de esos 58, 57, o 59 menos 4, 55. No son ni 55. Nadie confía en nadie. Terrible, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos, a ver quién nos queda, Acción Popular. Complicado porque obviamente hay 2, Villanueva, que ha venido acá al programa alguna vez, y Víctor Andrés García Belaúnde, que han dicho públicamente, y lo han hecho ya, van a votar a favor. Pero gente como Johnny Lescano, que uno creería que sí podría votar a favor, ha dicho que no. No votó a favor la otra vez. Y esta vez no sabemos qué hará. Edmundo del Águila tampoco va a votar a favor. Porque hay que también recordar que hay una división al interior de Acción Popular, ¿no? O sea, nadie más alejado de Víctor Andrés García Belaúnde que Edmundo del Águila, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Son 2 sectores de Acción Popular que están en abierta confrontación desde hace mucho tiempo. Entonces, a la hora de votar, tampoco van a votar así colegiadamente, lo dudo. Entonces, bueno, no suma, pues. Ese es el problema, no suma. Ayer el comentario era que el presidente se quedaba por un voto. Por 1, por 2, por 5, da lo mismo. Si se queda, se queda. Entonces, claro, si la primera vez tienes 79 y la segunda vez tienes 86, ¿acaso no va a haber una tercera vez? Va a haber una tercera vez de todas maneras. Pues ese es el problema. Y el presidente ayer está invocando pues a todos los santos. Pero digamos, hagamos la sumita de nuevo, ¿ya? A ver. Supongamos que de Fuerza Popular son solo 50. Ya, y ahí me pongo 50. en el escenario más pesimista, o sea, ni 55, no, 50. ¿Ya? 50, muy bien. Imaginemos que el señor Tucto, pues de la izquierda, ya, lo llaman al orden, son 20, van 70. Faltarían 70 17. ¿Ok? Tendrían que votar los 8 de Alianza por el Progreso,
los 5 del APRA 58, y los, 83 claro, y los 5 de Acción Popular. y 87. Claro. Si le sumas los 2 de los no agrupados, que son Rosas y Vilcatoma, digamos 89, o sea que réstale a Lucianita y a Jorge del Castillo. Seguimos en el 87. Pero los 8 de Richard Acuña no están comprometidos, ni tampoco los 5 de Acción Popular. Entonces, no hay forma, pues. Lo que pasa es que yo me estoy poniendo un escenario de 50. Claro. Ahora, si Fuerza Popular llega a 55, ahí tiene más posibilidades. Ahí tiene más posibilidades la vacancia. Entonces, depende de Fuerza Popular en realidad. Si Fuerza Popular pone todos sus votos, o la mayoría de estos, o sea, 57 o 56, hay muchas más posibilidades de que haya vacancia. Ellos, el presidente ayer ha dicho que está muy confiado, que va confiado el jueves, entonces debe saber algo que nosotros no sabemos, y por eso pues lo acusan de comprar votos o qué sé yo, y va muy confiado probablemente porque también debe haber recibido que digamos, el acuerdo de que el acuerdo de que simple y llanamente Acuña lo va a apoyar, ¿no? Con los 6 votos que quedan. Gloria Montenegro nos dijo aquí claramente que no va a votar a favor de la vacancia, ¿no es cierto? Richard Acuña no sabemos porque dice que abajo la corrupción, ¿no? Y después se chupa, ¿no? Acá me dicen que probablemente el señor Petrosi no vote a favor de la vacancia. Ya, es muy cercano a Kenji. Está todavía en Fuerza Popular, pero es muy cercano a Kenji. Me dicen. Pero esa es están pidiendo varios que los dejen votar en libertad, de acuerdo a su conciencia. Acá lo hemos leído en los periódicos. Entonces, sí, pues, si es así, si cada uno va a votar de acuerdo a su conciencia, entonces no van a haber los votos suficientes para vacar al presidente. Recuerden que una vacancia necesita una votación muy calificada. Ahora, hay varios temas de los cuales conversar en torno todavía a la vacancia, ¿no? El Congreso, en la Comisión Lavallato ayer levantó la reserva del interrogatorio realizado al presidente de la República. Entonces, en vez de ser una sesión reservada, es una sesión pública, digamos, porque todos podemos leer lo que el presidente ha dicho, incluso escucharlo si es que pasa en el audio. Y primer problema que está mal es que tú no le puedes decir a una persona que la sesión va a ser reservada y a los 2 días publicarla. Como dice Ángel Páez, anota en el Twitter correctamente, si eso se lo haces al presidente de la República, ¿qué garantía puede tener un ciudadano de que va a hablar en reserva frente a una comisión del Congreso a partir de ahora? Ninguna. Ninguna, entonces no le vas a decir nada. Y normalmente la gente que tiene muy buena información no se la da al Congreso, se la da al fiscal. Porque es el fiscal el que va a acusar y es el juez el que lo va a juzgar. Y el Congreso no le va a dar nada, no le va a dar un premio por su colaboración, no le va a reducir su condena ni nada por el estilo. Pero más aún ahora, si la información que es reservada se va a ventilar, pues va a ser muy difícil a futuro, ¿no es cierto? Lo que han debido decirle al presidente es que la sesión no iba a ser reservada, punto. Que es el presidente del Perú y que con el presidente del Perú no hay sesiones reservadas. Es mucho más honesto, ¿no? Que decirle la sesión es reservada y después te levanto la reserva. De lo que hemos leído publicado hoy en La República, las respuestas del presidente son, muy dubitativas para una persona que ya no está frente a una vacancia express. En diciembre sí, era una vacancia express. O sea, se comenzó a tramitar el indulto de Alberto Fujimori en absoluto secreto y inmediatamente, las fechas son clarísimas, ¿no? Se tramita el indulto de Alberto Fujimori el 11 de diciembre. Aún cuando entidades ya habían emitido pronunciamientos. Desde el 4. Desde el 4, sin saber que lo iban a indultar, sí. ¿no? Pero en fin, él lo presenta el 11 y Rosa María Bartra saca la información de Odebrecht remitida a la comisión sobre los pagos hechos a Westfield y a Fairfax Capital el 13. O sea, 2 días después. Y la vacancia se vota el 21. O sea, es una vacancia realmente express. O sea, en eso podríamos decir, el presidente no tenía tiempo para juntar papeles, para recordar, para sentarse con las personas con las que trabaja o trabajó en esa época, ¿no es cierto? Hacer un arqueo de toda la información que tiene en el Banco de Crédito o pedirle al Banco de Crédito la misma información que ha tenido la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso yo lo puedo entender. Pero si tú sabes que vienen por ti con otra moción de vacancia, enero, febrero, marzo, 90 días, siendo el presidente de la República, teniendo los recursos para poder organizar una defensa más estructurada, su defensa es muy mala.
sus respuestas son muy vagas. No sé, no me acuerdo, eso pasó hace mucho tiempo, yo no he hecho nada malo, ¿no es cierto? Entonces, le preguntan cosas muy puntuales de las cuales no tiene memoria. Le preguntan si Westfield donó plata a la campaña, por ejemplo, a su campaña, ¿no es cierto? Su campaña en el 2011. Y él, en primera instancia, su abogado dice, no tiene que responder esa pregunta porque no es el tema. Y él dice, no, sí, yo quiero responder. Bueno, si Westfield donó a OMPE y está ahí, bueno, pues así será. Entonces, no, es que no está pues como donación en la OMPE. Eso lo ha detectado el Banco de Crédito porque se ha donado a una cuenta de campaña que no ha sido reportada a la OMPE. Y a estas alturas, o sea, ¿cómo se presenta el interrogatorio sin saber eso? Y diciendo, sí, no, yo quiero ser transparente. No, señor, le dicen, no está reportado a la OMPE. Ah, bueno, no está reportado a la OMPE. Bueno, pero habrá que buscar más información. Si me traen los documentos y es mi plata, sí, pues yo la di. Entonces, no se acuerda de cuánto puso en su propia campaña. Normalmente los candidatos se acuerdan más o menos de cuánto gastaron en algunas campañas, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Está en una situación realmente complicada, porque no son las respuestas que tú esperas. Vamos a la pausita y regresamos. Hay un montón para conversar con ustedes, sobre todo el cachete y la reconciliación y todo eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 18 minutos, estamos a través de la red Sodomco con todas las radios dominicas del Perú. Hay muchas preguntas, Rosa María, tanto en el Facebook como en Twitter. Frida Figueroa Castro dice, Rosa María, ¿qué sucedería si hoy o mañana la Corte Interamericana de Derechos Humanos da su fallo del indulto? ¿Variaría el resultado de la votación a favor de PPK? Mira, lo que sucedería probablemente es que todo depende, si lo diera hoy o mañana, de cuál sea la reacción de PPK frente a ese fallo. Si el presidente, por ejemplo, dice, no reconozco ese fallo y no lo voy a cumplir, probablemente le iría peor en el Congreso. ¿Te das cuenta? Porque apoyar a un presidente que se niega a reconocer los fallos de la Corte Interamericana, digamos, podría generarle, digamos, ya una excusa perfecta al Congreso para poderlo vacar. ¿Ok? ¿Y qué pasa si ese fallo dice que el indulto es irregular, que el indulto no podía darse en la forma en la que ha sido dado y que por lo tanto es nulo, y que el presidente de la República lo tiene que declarar nulo? Y el presidente dice, no lo voy a declarar nulo. Ah, perfecto, no lo declara nulo, desconoce el fallo, entonces lo vacamos por desconocer los fallos de la Corte. Pero eso no va a suceder, señora. De la información que tengo, la Corte probablemente expida su fallo luego de Semana Santa, la primera semana de abril. ¿Ya? Y es evidente para todos los que hemos seguido el proceso que el indulto fue dado de manera irregular. Y para quien tenga alguna duda, revise el informe del domingo de Anushka Guanaluca en Cuarto Poder, donde no le quedarán dudas que ese fue un indulto express, más express que la vacancia express, ¿no? O a la par que la vacancia express. Entonces, ese es un indulto irregular. Ese es un indulto que no resiste ningún análisis técnico, ¿no es cierto?, jurídico. Y la Corte no puede, creo yo, decir que el indulto es nulo de frente. Tiene que pedirle al presidente que lo declare nulo. Y si el presidente no obedece, entonces habrá una mayor razón para fundamentar el pedido de vacancia. Lo que sucede es que el grupo fujimorista, como ustedes comprenderán, no puede decir eso. Aunque ese sea el sentir de Keiko Fujimori en su fuero interno, no puede decirlo. Porque ya, pues ya, más mala hija no puede ser. No quiere que indulten a su padre, qué horror, qué barbaridad. En fin. Entonces, es complicado, pero no creo que suceda. ¿Qué más? Pati Pinto dice, ayer Miki Torres dijo que iban a presentar la vacancia de PPK las veces que sean necesarias. Nadie les prohíbe. Nada se los prohíbe y yo también creo lo mismo. Por el contrario, anoche Mauricio Müller dijo que esta es la segunda vez y ahí queda. Lo dudo porque esta es una puerta abierta para... ¿Qué ha pasado? A ver, dense cuenta. El fujimorismo comenzó censurando ministros. Después censuró gabinete. Y después se dio cuenta que si seguía en ese camino se iba a autodestruir. Entonces hacen dos cosas. Modifican de la manera más salvaje la Constitución vía reglamento del Congreso.
para que no se puedan autodestruir, y ahora deciden vacar al presidente. O sea, los mecanismos constitucionales para generar, digamos, inestabilidad y luego estabilidad, los han transformado en mecanismos constitucionales para generar inestabilidad permanente. O sea, en esto el Congreso no tiene ningún premio, ¿eh? Olvídense, es más bien compite con el presidente por estar jalado. MG dice algo interesante y creo que amerita analizar el punto. Lo realmente peligroso sería que el fujimorismo controle el Tribunal Constitucional. Bueno, esa es una historia que también quería contarles, estaba reservando para más tarde, pero sí merece un comentario largo. A ver, ¿qué está pasando en el Tribunal Constitucional para que estén todos informados? El Tribunal Constitucional es un ente muy importante porque es la última instancia antes de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver todos los problemas constitucionales. ¿Y cuáles son los problemas constitucionales? Los que se derivan del ejercicio de tus derechos fundamentales, ¿no es cierto? Entonces, los que se derivan del ejercicio del derecho a la libertad, ¿no es cierto?, se tramitan a través de un recurso que se llama habeas corpus, y los demás derechos, el derecho a la asociación, el derecho a la propiedad, el derecho a la participación política, todos los derechos que ustedes tienen en la Constitución se tramitan a través de la vía de amparo. Entonces, todos los habeas corpus y amparo que se resuelven en contra del ciudadano pueden llegar al Tribunal Constitucional. ¿Ok? Ujú. También el Tribunal Constitucional ve las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué es eso? Cuando una ley es manifiestamente inconstitucional y algunas personas señaladas en la ley piden que se declare esa inconstitucionalidad. Esas personas son tantos congresistas, el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema, en fin, hay varias personas llamadas a pedir la inconstitucionalidad de una ley. ¿Por qué? Porque efectivamente el Congreso puede aprobar leyes constitucionales, lo acabamos de ver, y de hecho lo hace. Y en un sistema jurídico la Constitución es la norma de mayor rango, nada se opone a ella, todo se subordina a ella. Entonces, si la ley no se subordina a la Constitución, sino más bien la contradice o la modifica sin seguir el procedimiento que está en la Constitución, se puede pronunciar el Tribunal Constitucional. Es decir, es nuestra última tabla de salvación. Por eso ahí tienen que haber abogados que tengan pues experiencia constitucional, que sean profesores universitarios, en fin, que tengan publicaciones, lecturas, competencia, etcétera, no políticos, sino profesionales del derecho. ¿Ok? Esa es la idea. Y que sea un organismo netamente técnico, aun cuando a veces sus resoluciones vayan a tener consecuencias políticas, por supuesto, y consecuencias en las políticas públicas. En este momento en el tribunal hay varios casos muy importantes. El habeas corpus de los esposos Humala sobre prisión preventiva. Importantísimo, porque no solamente va a decidir sobre ellos, va a decidir el futuro de todos los demás. O sea, si lo hacen vinculante, decide el futuro de Alan García, de Keiko Fujimori, de Pedro Pablo Kuczynski, de todos los que han recibido plata en campaña. Porque se llegará a la conclusión de que no es necesaria una prisión preventiva cuando no hay un real peligro de fuga, que no es necesaria una prisión preventiva cuando no hay una perturbación del proceso, se borran pruebas, se eliminan testigos, etcétera, ¿no? Como haría un delincuente. Que además, no habiendo flagrancia, tampoco es necesaria la detención, etcétera. Bueno. Ese es un tema. Otro tema importantísimo, transfugismo 2. Ustedes se acuerdan que se aprobó una ley antitransfugismo. Muy bien. Esa ley fue impugnada y el tribunal se pronunció. Pero el Congreso ha hecho una interpretación de lo que ha dicho el tribunal, nuevamente para impedir que se formen nuevas bancadas. Entonces, ¿qué ha venido? Otra solicitud del Congreso pidiendo la inconstitucionalidad de esa interpretación. El tribunal tiene que resolver el transfugismo 2 y el primer interesado en que se resuelve es Kenji. Ujú. ¿No? La última interesada en que se resuelve es Keiko. Keiko no quiere que se resuelva ese tema, porque si se resuelve, se le comienzan a armar bancadas. Como lo dijo ayer Maritza Sí. García, bancadas. ¿Ya? Entonces, ese es otro caso grave, importante, urgente. Tercer caso, el habeas corpus que Keiko Fujimori presenta solicitando el indulto de su padre, que tiene que resolverse diciendo sustracción de la materia. Señor, ha sido indultado, entonces por lo tanto ya no hay nada que discutir. Pero hay algunos que quieren utilizar ese recurso para emitir algunos un pronunciamiento contra el indulto y otros un pronunciamiento a favor del indulto.
aun cuando no alcancen ninguna votación. ¿Ok? Pero podrían alcanzar una votación en el intento fallido de parar a la Corte Interamericana. Problema también. Entonces, como ustedes verán, lo que tiene que resolver el tribunal no es poco y en algunos casos es muy grave. ¿Y qué sucede? Miren, desde que se resolvió el caso del Frontón, ha habido, y esto es abril del año pasado más o menos, ha habido una campaña sistemática por parte del Partido Aprista y sus representantes, algunos de PP Causa, como Pedro Lachea, y también del Fujimorismo, para que se castigue a los magistrados del Tribunal Constitucional por sus decisiones, lo cual está prohibido. ¿Ok? Y esta campaña ha contado con el concurso de algunos magistrados del Tribunal Constitucional, que es terrible. Por ejemplo, con el doctor José Luis Aldrón. Entonces, le digo doctor porque se le dice a todos los abogados doctor. Después viene todo el problema de decir doctor a un abogado. Pero en fin. Entonces, los 4 magistrados que pretendían ser sancionados con sanciones de naturaleza distinta habían recurrido previamente a la Corte Interamericana y obtienen una sentencia donde ellos derrotan al Estado peruano. Lo derrotan. Salen vencedores. Se tiene que archivar ese proceso contra ellos. Muy bien. Porque ellos han resuelto bien. No le gusta al Fujimorismo, no le gusta al APRA, no le gusta, pero esa es la realidad. De todos ellos, al que se quería sacar a como diera lugar, no entiendo por qué todavía, es a Eloy Espinosa Saldaña. Que no es de izquierda, que no es de Humala, que lo presentó Solidaridad Nacional, que ganó con la mayoría de los votos. Fue uno de los vocales del tribunal mejor votados. ¿Ok? Muy bien. Como no han podido sacarlo por esa vía, ahora se le quiere sacar por la vía de la vacancia dentro del Tribunal Constitucional. Efectivamente, el reglamento y la ley del Tribunal Constitucional permiten que el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional vaque por algunas razones, ¿no? Por muerte, igualito, por renuncia también se puede, creo, etc. Pero también por incapacidad moral. Entonces, hay 2 vacancias por incapacidad moral esta semana. La del presidente Kuczynski. Y en el tribunal. Y la del tribunal, la de Eloy Espinosa. Eloy Espinosa. Para hacer la cosa más dramática, el vocal Miranda se ha enfermado ayer. Súbitamente. Se ha internado en una clínica, está súbitamente enfermo. Él sabía que hoy se discutía ese tema. ¿Ok? ¿Qué tales expresiones, no? Se ha enfermado. En la última sesión del Pleno, donde deberían estarse ya firmando estas causas importantes de las que he hablado, ¿no es cierto? José Luis Ardón planteó la vacancia. Entonces le dijeron que lo tramitara de acuerdo a la ley y al reglamento. El reglamento es muy general, por lo que he leído, no da muchas precisiones y el procedimiento en estos casos va a tener que ser armado sobre la marcha, más o menos. Porque no se sabe cómo pueden votar. Por ejemplo, ¿puede el denunciado votar? Si él no puede votar, entonces el acusador tampoco puede votar. ¿El que acusa puede votar? No dice la ley ni el reglamento nada. ¿El denunciado puede votar? No dice nada la ley ni el reglamento. ¿El presidente tiene voto doble? En caso de empate, tampoco dice nada el reglamento en este caso. Entonces, si no pueden votar, digamos, ninguno de los dos acusado, están 2-2. Y si pueden votar los dos, están 3-3 empatados. Porque el doctor Miranda está en la clínica. Entonces, ahí ustedes tienen una situación de controversia permanente. Y esto, si el doctor Eloy Espinosa, que yo no creo que llegue a ser vacado, porque finalmente la causa es una estupidez. Discúlpenme, doctor Sardón, pero es una estupidez. Y uno tiene que pensar en algo. O sea, al final de los días, todo funcionario público va a dejar de serlo. Y te van a recordar por estas cosas. O sea, el doctor Espinosa Saldaña no es doctor en Derecho, pero todos los abogados se llaman a sí mismos. Usted abre la puerta a la fiscalía y te dicen doctora, doctora. Así seas el conserje. ¿Ok? Es una forma de trato coloquial. No refleja un grado académico. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántas veces me dicen a mí doctora cuando me llaman por teléfono? Que no lo decía la señora. No soy doctora por si acaso, porque solamente tengo el magíster, porque además no lo he validado en el Perú. Como no lo he validado en el Perú, tampoco me pueden llamar magíster, porque como no tengo el sello del... ¡Oh! ¿No? Por eso es que no postulo a ningún cargo, tendría que dar demasiada explicación. Bueno, entonces,
Claro, ahí, como dice, ya me colgaron el teléfono, pues no, ya acá nadie se ríe. Si le doy tanta explicación a la gente, me cuelgan el teléfono. Bueno, muy bien. Entonces, el doctor Espinosa se le presenta cuando él era candidato al tribunal una tacha por haber puesto doctor. El doctor Espinosa, entre otras actividades, ¿no es cierto?, ha asistido a, pero no dicen que es de la universidad tal, o en el año tal, o se doctoró con la tesis tal, nada, ¿ya? Bueno, él subsana eso, presenta un nuevo currículum y le presentan una tacha. Y el Congreso la archiva. El Congreso la archiva. Ahora, en algunos foros le ponen, asistirá el doctor. Ah, ahí está la prueba. En una revista le pone doctor en Derecho. Si se lo ponen, él no puede hacer nada. Y yo estoy asustada. Entonces, que yo estaba pensando en cuántas cosas en las que yo he participado, en los programas, pueden haberme puesto pues doctora. Doctora. ¿Ya? Pucha, me voy a tirar a buscar los brochures, los flyers, si tengo algo, porque, se ha hecho pasar. Entonces, yo no mando a hacer pues el volante, yo no mando a hacer el cartel, no lo mando a hacer. Pero hay una campaña muy fuerte contra el doctor Eloy Espinosa. Muy fuerte. Todas las semanas le dedican en el diario El Comercio páginas de páginas de páginas. El Comercio sí creo que tiene un conflicto de interés, porque no hay otra explicación. ¿No? Que en la revista tal le dijeron doctor, que en el seminario tal le dijeron doctor, que cuando se presentó en el coloquio tal le dijeron doctor. Y la única explicación que tengo son los bonos de la reforma agraria. Es la única explicación que tengo. Porque no hay otro conflicto de interés que puedan tener accionistas o directores del comercio que no pase, o en el caso de Pedro Lachea, que también congresista de la República, que no pase por el tema de bonos de reforma agraria. ¿Qué es lo que sucede? El anterior Tribunal Constitucional, no resolvió sobre el tema de los bonos de reforma agraria a favor de que le paguen a los bonistas. Hasta ahí todo iba bien. Pero aprobó una fórmula que los bonistas consideran ridícula. Y probablemente tienen razón, ¿no es cierto? Porque les van a dar un ripio por bienes que valían muchísimo más y por supuesto no les quieren reconocer el valor de lo que les robó el Estado peruano en los años 60 y 70. Muy bien. ¿Qué culpa tiene el doctor Luis Espinosa Saldaña de eso? O sea, sacarlo a él no va a cambiar esa resolución del Tribunal Constitucional. Para que obtengan una nueva resolución del Tribunal Constitucional tienen que volver a llegar al Tribunal Constitucional y solicitar que se discuta nuevamente la forma en la que se define el pago. Pero el doctor Espinosa Saldaña no es un obstáculo para eso, ni lo ha sido nunca. La causa no ha llegado. Entonces yo, la verdad, no entiendo por qué lo quieren sacar. No entiendo. Sí entiendo que en el comercio quieren un tribunal distinto. Eso está clarísimo. No quieren este tribunal. ¿Ok? Yo puedo discrepar y concordar con muchos editoriales del comercio sobre que hay resoluciones del Tribunal Constitucional que no me parecen correctas. Porque tengo derecho a crítica a resoluciones judiciales como la tenemos todos los peruanos. Pero no estoy en una campaña para sacar un vocal del tribunal que no ha cometido nada más que le digan doctor. Que alguien le diga doctor, que un tercero le diga doctor. Cosa que también le pasa al doctor Ernesto Blume, que también le dicen doctor cuando no es doctor. Entonces que también hay que sacar a Blume por lo mismo. Pero a Blume no dicen nada. Entonces yo creo que a algunos lo tienen tal vez, dicen, bueno, mejor lo sacamos a él para que no me saquen a mí. ¿No? Es una locura. Pausa y les cuento más al regreso. Volvemos. 8:35. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 39 minutos, 8:39. Estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muchísimas gracias a toda la gente que escribe en Facebook Live, y a en Rosa Twitter María en también, el a Twitter, muchos yo estoy a siendo todos en los Twitter. comentarios en el YouTube también. O sea, muchas gracias. De acá estamos divididos, ¿no es cierto? Yo leo los del Twitter mío, ¿no es cierto? Y Abel lee los del Facebook Live de Santa Rosa. Pero estamos recibiendo todos. Me dicen varias cosas, ¿no? ¿Qué? ¿Que debemos haber invitado a Richard Acuña con su flaca? ¿Quién es su flaca? Una modelo. ¡Ah! Yo vivo en la luna en estas cosas. Bueno, para la próxima, pues, ¿no? De repente así nos daban bola. Pero bueno, claro,
Estamos... A mí me dice, claro, hay un señor que dice que le dicen doctor de doctores. Y él dice, no sabe el Vía Crucis con el que tengo que lidiar. Claro, pues, porque los doctores médicos, los médicos cirujanos, por ejemplo, son médicos cirujanos, ese es su título. Su título no es doctor. Hay algunos médicos cirujanos que efectivamente tienen un doctorado porque han hecho la carrera, ¿no es cierto?, para llegar al doctorado. Pero nuestros médicos, los que nos atienden todos los días, usted le dice señor médico cirujano, le dice señor doctor, ¿qué me duele, doctor? ¿Por qué me duele, doctor? No se le dice, prohibido decirle doctor al médico, porque usted está infringiendo la Constitución y la ley, será vacado. Entonces, le van a quitar el título. Y a usted le van a quitar el derecho a ser paciente, ¿no? Entonces tú dices, pero pues yo siempre le he dicho doctor, porque el doctor es bien bueno, me trata bien. Prohibido decirle doctor, ¿no? Entonces, eso es cuando te aferras a palabritas, ¿no es cierto?, que no tienen otro significado que no sea el coloquial, para tratar de desprestigiar a una persona. Acá José Alejandro Godoy me dice que lo quieren sacar porque creen que es de la línea de San Martín, del doctor César San Martín. Bueno, esa línea es ser una persona decente, pues. Al contrario, ¿qué hizo el doctor César San Martín? Juzgó y condenó, con otros dos vocales supremos, a Alberto Fujimori. Y esa sentencia fue ratificada en otra sala de la Corte Suprema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Me dice, lo quieren sacar por mentiroso. Mintió al Perú diciendo que es doctor. Nunca mintió al Perú diciendo que es doctor, señor Lucas Ríos. ¿Dónde dice que dijo que era doctor? En ninguna parte. Si él lo tachan por eso y el Congreso archiva la tacha. O sea, eso lo sabe José Luis Ardón. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién quiere Bueno, tomar el tribunal el constitucional? evidentemente hay una arremetida, si quieres, conservadora, que quieren que determinadas decisiones en el Tribunal Constitucional estén controladas. Eso está clarísimo. Y hay gente pues que no se deja controlar. Ahora, yo lo que me temo, y espero que no suceda, es que Eloy Espinosa es una persona con la que yo he conversado algunas veces, y me parece una persona muy digna, es un buen profesional, tiene una magnífica carrera, y la gente se harta, me imagino que él también, a ser maltratado, a estar en los periódicos, a que te digan tonterías, a tener que contestar tonterías, ¿no? Yo lo que me preocupa muchísimo es que pueda renunciar. Ojalá que no lo haga. Claro, ya está cansado y harto y eso es lo que hace. de tanta calumnia, claro, y eso es lo que hacen con gente como él. Te cansan, te cansan, te cansan y te cansan, y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo una carrera brillante, yo no voy a estar acá, estoy sirviendo a mi país, pero si no me quieren, pues me voy, chao, ¿no? Porque una de las posibilidades ayer, y que está hoy día también registrada, que se especulaba ayer en la tarde, está registrada hoy día en la República, es que querían darle una sanción intermedia. ¿Y cómo es una sanción intermedia? O sea, lo iban a amonestar, ya no iba a ser vicepresidente del tribunal y lo iban a suspender 2 semanas o 1 mes. Lo cual es un maltrato, ¿no? Y yo me temo que en esas circunstancias, si se aprueba eso, él renuncia. ¿Y qué es lo que están buscando? Te van a decir, perdón, nadie lo votó. Se le puso una sanción muy, muy benigna y él se fue. Entonces, ojalá que no pise el palito. Ojalá que no pise el palito. El problema de las personas que tienen cierta dignidad es que en el Estado saben eso, pues, los que no la tienen. Y juegan con eso. El maltrato, Pues, la calumnia. En la calumnia, el maltrato reiterado, ¿no? Por periódicos, donde todo el tiempo te están diciendo que eres un tal por cual. Entonces tú dices, bueno, ¿yo para qué quiero estar acá? Ya se imaginan por qué yo no quiero entrar al Estado, ¿no? Todo el mundo dice, ¿usted por qué no postula un cargo? Me muero para que yo tenga que decir, perdón, no soy doctora. Estudié una maestría hace 30 años, pero ¿saben qué pasa? Que nunca la inscribí en el Perú porque nunca pensé que iba a postular a ningún puesto público. Entonces no puedo ponerla en mi currículum. Ah, no la puedo poner en mi currículum. Ah, entonces mintió, porque usted sí hizo una maestría, pero no la ha puesto. No la he puesto para que no me digan que no está inscrita en el Perú, entonces no vale. Ah, entonces igual mintió. Uy, qué complicado. No podría postular a nada. Como no puedo resolver ese dilema, o sea, hice algo que no existe. Entonces no existe. Ok, no lo pongo. Entonces me van a decir que sí existe y que lo he ocultado. ¿Y por qué lo habrá ocultado? ¿Y por qué lo habrá ocultado? ¡Ay, qué complicado, Dios mío! ¿Ya? Entonces, bueno, en fin. Ojalá que no lo vaquen, ni a él, y ojalá que no vaquen al presidente tampoco. Yo creo que si él decide irse, tiene que irse por su propia voluntad.
presidente debería renunciar después de que pase este proceso de vacancia, Mira, si se queda. Él ha dicho ayer que se va a quedar porque tiene punche y porque pone el otro cachete, ¿no? Y dado que estamos en Cuaresma y que después quiere una reconciliación cristiana, hace referencias todo el tiempo, ha dicho que San Pedro lo va a recibir en el cielo, le va a decir, Pedro Pablo, has actuado bien, que hay que tener cuidado con ellas, mucho cuidado. Mire, el presidente no tuvo ningún problema en robarse la Navidad, porque se la robó entera. Se la Así robó la es. mitad del Perú. Ujú. Ningún problema. La fiesta cristiana más importante, ¿no es cierto? Aparte del Domingo de Resurrección, de la Semana Santa para nosotros, la segunda y después de la Resurrección de Cristo es la Navidad, ¿no? Y tal vez la más popular, la más sentida, digamos, es la Navidad. Nos dejó Bueno, sin Navidad. nos dejó sin Navidad. Entonces, que no nos cuenten pues que el otro cachete, etcétera. Primero, es mejilla, no cachete. En la Biblia nos dice, a ver, ponte el cachete. ¿No? ¿Cómo se ríe Naila? Pero es verdad, pero, a ver, ponme el cachete, hombre, papá. Yo le pongo el otro cachete. No sé, yo pongo la otra mejilla. Bueno, pero en fin, no se acordaba, pues probablemente, no se acuerda como de tantas cosas, no se acuerda de eso. Y dos, lo que sí ya es en serio es la palabra reconciliación. A ver, para los católicos la reconciliación es un sacramento. Así ¿Se es. acuerdan cuando éramos chiquitos? En el catecismo se llamaba confesión, penitencia. Pero después la iglesia decidió que el sacramento tenía que llamarse por lo que representaba realmente, que era la reconciliación del hombre y la mujer con Dios. ¿No es cierto? A través del perdón de los pecados que otorga Dios. No nos lo otorga el sacerdote, el perdón de los pecados lo otorga Dios. ¿No es cierto? Debido a varios pasos que hay que dar. El sacramento de la reconciliación siempre implica varias etapas. Si el presidente quiere una reconciliación con el pueblo y está usando símiles católicos, sería bueno que recuerde cuáles son las etapas del sacramento de la reconciliación. Como digo, estamos en Cuaresma, vale la pena repetirlo porque justamente la Cuaresma es el tiempo penitencial, el tiempo en el cual la iglesia pide perdón por sus pecados a Dios. Y vamos a tomarle el examen a Naila, que me está mirando. A ver, ¿cuáles son los pasos de la reconciliación? Naila. Naila, catecismo. No, dice que no la escucho. Pasos de la reconciliación. 1. Examen de conciencia. O sea, primero tienes que examinarte tú mismo y pensar, ¿qué he hecho mal? ¿A quién he ofendido? ¿A quién he hecho daño? Y hay un examen de conciencia que se hace más rigurosamente si vas mandamiento por mandamiento, Así es. que es larguísimo, pero es más fácil, ¿no? Entonces vas pensando, no sé, en el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? He ofendido a mis padres, no me he ocupado de ellos, quiero que mi papá sea preso y no lo indulten, ese tipo de cositas, ¿no? Entonces vas yendo uno por uno, ¿no es cierto? No matar no solamente significa... Claro. No matar en el mandamiento, físico. exactamente, no solamente significa no matar como asesinato físico, sino no matar la honra de una persona. O sea, hablar mal de una persona es destruir su buen nombre, su buena reputación, la estás matando moralmente. Y así puedes ir mandamiento por mandamiento. Muy bien. Entonces, examen de conciencia. Segundo paso, dolor de corazón. O sea, realmente tienes que estar arrepentido. Porque mira, al sacerdote lo puedes engañar, pero a Diosito no lo engañas, pues, ¿ah? Porque Diosito sabe que no estás arrepentido. Y hay pecados que cometemos los católicos, ¿no es cierto? Sobre todo los del sexto mandamiento, que muchas veces el que se confiesa le dice al padre, padre, yo he hecho esto, sé que está mal, pero no me arrepiento. Y es muy difícil que un sacerdote te dé la absolución si no te arrepientes, lo cual hace que los pecados del sexto mandamiento sean muy complicados en la confesión. Muy bien. Dolor de corazón. Tercero, propósito de enmienda. Soplándole como los niños. Propósito de enmienda. Mira, no tengo papel, pues lo aprendí chiquita. Propósito de enmienda. ¿Qué quiere decir? Ya, ¿cómo voy a hacer para cambiar yo? Para reparar, por ejemplo, si yo he robado, tengo que devolver. Si yo he manchado el honor de una persona, tengo que hablar bien de esa persona y decir, me he excedido, he dicho una cosa que es falsa, le pido disculpas, esa persona no es mentirosa, esa persona no es ladrona, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es propósito de enmienda. Decirle todos los pecados al confesor es la cuarta etapa, porque si no se los dices,
es una parte formal del La sacramento, confesión no hay de boca. confesión, pues, ¿no? ¿Qué estás confesando? En tu fuero interno, no. ¿No es cierto? En la católica, por si acaso. Otras religiones tienen otros ritos, pero en la nuestra hay que decirlo de viva voz. ¿Ok? Y finalmente cumplir la penitencia que te fuera impuesta. ¿Ok? La penitencia, ¿no es cierto? En la confesión católica es normalmente 10 3 Padres Nuestros, 3 Ave Marías, y ya está. Pero no es eso solamente. Muchas veces el confesor te dice, tienes que devolver lo que te robaste. Tienes que pedirle perdón a la persona que has ofendido. Esa es la reconciliación. Esa es una reconciliación completa, bien hecha. Ese es el sacramento. Entonces, cuando la palabra se saca del contexto católico para usarse en el contexto político, haciendo referencia además a que eres un buen cristiano, estás desnaturalizando, manoseando una palabra que es muy importante para los católicos. Yo no creo que el presidente haga bien en utilizar esa figura, que es una figura que es un sacramento, que además, ¿el sacramento qué es? A ver, ¿qué es un sacramento? Naila, por Dios, esta no aprendió nada. Trabajas en una radio dominica, te voy a mandar hay catequesis el domingo en la mañana. Acá yo te voy a mandar la catequesis para la primera comunión. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es un sacramento? No sé ni cuántos sacramentos hay, Naila. A ver, Naila. Está buscando en Google. Está buscando en Google. ¿Cuántos sacramentos? 7. Bueno, esa sí la acertó, ¿eh? Hay 7 sacramentos. A ver, es una manifestación externa de una gracia interna. ¿Ok? El sacramento es una manifestación. Entonces, confesar te implica la manifestación externa para recibir ¿qué? Una gracia interna. Y la reconciliación, la gracia interna que además recibes es el perdón de tus pecados. Además lo dijo Cristo, o sea, claramente a quienes vayan ustedes y les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se les perdonen no serán perdonados. Ese es el sentido del sacramento de la reconciliación en la Cuaresma, que además la Iglesia recomienda a todos, por si acaso, que se confiesen en Cuaresma. Por lo menos una Vez al año. Y Eso se llaman los mandamientos de la Iglesia, que son 5. Naila no sabe ni uno. Por ejemplo, hay uno que no te va a gustar, que es ayudar a la Iglesia con sus necesidades. No dicen cuánto, pero comulgar por lo menos una vez al año y confesarte por lo menos una vez al año. Y mucha gente, ¿no es cierto?, aprovecha esta época para hacerlo. Así es. En ese contexto sale el presidente a decir, bueno, yo pongo el otro cachete para ir a la reconciliación. ¿Qué reconciliación? ¿El presidente ha sido consciente de lo que ha hecho mal? ¿Ha hecho un examen de conciencia? ¿No es cierto? ¿Se ha arrepentido de lo que ha hecho? ¿No es cierto? ¿Ha enmendado? Nada. Y no ha cumplido con ninguna penitencia. O sea, ¿qué reconciliación? O sea, ese es el mínimo que te pide Dios, ¿no? El mínimo. En fin, pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son 55 de la mañana, estamos a través de las emisoras de Sodonco, Radio San Martín en Arequipa, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Santa Rosa en Lima. También saludos para nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco a través de Radio Huánuco. Para todos, un cariñoso saludo desde Lima. Bueno, Rosa María, acá último Juanchi segmento. en el Twitter me ha hecho reír, pues dice, doctora de doctoras, imagínate, se le ha puesto bien difícil a PPK para que se arrepienta. Sí, Acá la gente está pidiendo que se vaya a confesar, PPK. ¿Por qué no aprovechó cuando vino el Papa? ¿No? ¿De verdad? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Ustedes saben que los sacramentos, ese tipo de sacramentos son reservados, porque cada uno lo hace de manera absolutamente privada. Claro que sí. ¿Ya? Sí, sí. Pero hubiera aprovechado, ¿no? Digo yo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, en consideración una cosa. Nuestro presidente no puede acceder a la comunión, como es evidente. Claro, tiene dos matrimonios. O sea, no está casado por la Iglesia Católica y tiene otra señora con otros hijos, entonces por lo tanto no, digamos, ¿cómo está? No está en gracia de Dios, creo. Ahora, puede haberse arrepentido de todo y tener una vida casta y tener todo esto en secreto, no lo sé.
Solo Dios sabe lo que pasa en el corazón de las personas, Así ¿no? es. A mí una vez me pasó eso, que vi acercarse a comulgar a una persona que, bueno, me parecía que, pucha, que era Que no estaba. tremendo zamarro, ¿no? Entonces tú dices, oye, este tiene otra familia, ¿no? ¿Qué le pasa, bueno? Entonces, me acuerdo que me dijeron, ¿y cómo sabes tú que esa mañana no se levantó, se arrepintió de todo, se confesó Así y es. está comulgando? Así es. Tú no sabes lo que puede haber hecho. Tienes razón. No Ujú. se puede juzgar No porque se uno puede nunca, juzgar a uno no nadie. sabe qué hay en el corazón de cada persona. Ujú. ¿No es cierto? Entonces no se puede comulgar así. En esos enredos siempre teníamos cuando cubríamos el Te Deum y Toledo comulgaba, ¿no? Claro. Y se armaba un enredo porque el pobre sacerdote que estaba con nosotros transmitiendo, se le armaba un enredo, pobre hombre, porque tampoco podía decir nada, pues, ¿no? Porque era público y notorio que el presidente Toledo no estaba casado por la iglesia, católica por lo menos, ¿no? Y después Alan García, pucha. Al principio no había problema, pero cuando ya se mudó con el niño, con la nueva señora, entonces igualito, el mismo lío, ¿no? Los Porque- Humala sí, ellos sí no tenían problema, pero el resto sí, hemos tenido siempre problemas con ese tipo de cosas. ¿Tú crees que el presidente quiere sacar algún rédito de la fe que está mencionando a cada rato? Sí, yo creo que sí, se aferra. ¿Sabe que la visita del Papa fue un éxito? Ujú. O sea, creo que para cualquiera se dio cuenta de que hay una fe popular, una piedad popular profunda en el Perú, arraigada, y dijo, bueno, yo también quiero ser parte de esto. O sea, dime tú qué político peruano podría hacer que la gente se volcara a las calles como lo hizo el Papa. Pues ninguno. O sea, Ninguno, ¿qué ninguno. político peruano podría llevar una misa a 1,5 millones de personas? Ninguno. O sea, tú estuviste conmigo en Madre de Dios. O sea, lo que nosotros vimos en Madre de Dios fue un fervor popular y un cariño y gente viniendo de todo el sur del Perú con mucho sacrificio, solo para escuchar al Papa cuando lo podían haber escuchado en televisión, ¿no? Entonces, para un político, ver eso de cerca, dice, pucha, o sea, yo también quiero esto, ¿no? Ujú. Y para tener esto tengo que utilizar figuras que todos los políticos han usado, ¿ah? Que todos los políticos han usado en la historia para acercarme, ¿no es cierto?, a la gente a través de los símbolos que les son familiares, ¿no? Pero a mí me parece mal, porque es evidente que es un uso inadecuado de esos símbolos, porque no son sinceros. Claro. No son sinceros, ¿para qué cachete va a poner? ¿A quién le va a poner el cachete? Y vamos a ir a una reconciliación. O sea, si él realmente hubiera querido una reconciliación del país y fuera sincero, lo primero que hubiera hecho hubiera sido reunirse con las víctimas de Alberto Fujimori antes de indultarlo y pedirles a ellas su opinión, su sensación, escucharlas, al menos escucharlas. Preguntarles qué pensarían de un indulto humanitario a una persona que está muy enferma. Y de repente esas personas sí le dirían, ¿sabe qué, presidente? Perdónelo. Porque ya no nos puede hacer más daño. Ya nos hizo todo el daño que nos podía hacer. Y ahí no hubiese tenido ningún problema. Ningún problema. Pero, eso sí, se asegura usted que esté enfermo de verdad y que no se burle la ley. Entonces no hubiera tenido que esperar. Y decir, vamos a esperar el momento en que esté realmente grave y lo vamos a indultar. Punto. Nunca tuvo la intención de reconciliarse. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes estás a reconciliar? Con los que tuvieron el sufrimiento. Con los que sufrieron. Unas semanas antes del indulto, acá estuvieron las víctimas y le pedían públicamente al presidente de la Una vez República. más han mandado cartas, han insistido. Los congresistas que los acompañaban han enviado también comunicaciones. No han querido recibirlas. ¿Qué reconciliación puede haber? Es una hipocresía. Entonces, si el presidente de la República no hubiera indultado a Alberto Fujimori, en este momento probablemente no se estuviera discutiendo su vacancia, sino todo este caso para resolverlo cuando termine su presidencia. Todo el caso Odebrecht. Todo el caso de derecho, en su particular situación, para resolverse cuando termine su presidencia. Pero que él había basado toda su defensa en su palabra, en que él era una persona que tenía palabra. Pero antes, en diciembre, Y confiábamos en la palabra del presidente. claro, Todos. y luego nos dijo que no iba a indultar a Alberto Fujimori. Me lo dijo a mí, y a Gustavo Gorriti, a Pedro Cateriano, y a muchas personas más, el día antes de indultarlo. Entonces, el problema no es el indulto, el problema es que no tiene palabra. ¿Cómo le voy a creer lo demás Ujú. si en lo más importante miente? Es muy difícil. Una persona cuando traiciona tu confianza,
restaurar esa confianza es muy difícil. ¿Cómo le voy a creer a Mercedes Arauz algo si dijo que los indultos no se negocian cuando estaban negociando un indulto a cambio de unos votos? No se le puede creer nada. O sea, yo si fuera político no me puedo reunir con ella y llegar a un acuerdo porque probablemente no tenga palabra, no lo va a cumplir. No lo va a cumplir. Engañó a Nuevo Perú, los engañó. Nuevo Perú está en pie de guerra porque fueron engañados. Ellos apoyaron al presidente contra el fujimorismo, diciendo, no nos gusta la conducta del presidente, pero tampoco vamos a avalar una vacancia express del fujimorismo que más parece un golpe de Estado. Okay. Así es. Y por la puerta falsa les estaban metiendo el indulto. Mintiendo, pero descaradamente en su cara cuando preguntaron, mintiendo una y otra vez. Entonces, sí pues, claramente. Han perdido lo más grande que tiene Lo más la grande persona, que tiene su capital, su que palabra, es la palabra. su palabra. Ujú. Entonces, cuando perdió su palabra, no se le cree nada. Entonces, cuando ahora te dicen no eran un contrato, eran 4 contratos, bueno, pues sí, pues son 4 contratos, ¿no? Que ya no era uno, pues. A nosotros nos dijo que era 1 y ahora son 4. Cuando nos dicen yo no sabía nada de lo que hacía Sepúlveda, bueno, ya, mira, la verdad es que no lo sé. Podría creerte antes, pero ahora eres tan mentiroso que te voy a creer. Ese es el problema. Y podrá continuar su mandato después del jueves, seguramente, pero lo va a continuar siempre. Miren, Alan García se reventó el día que quiso estatizar la banca, porque le mintió al país porque dijo que no lo iba a hacer. Dijo en una conferencia del CADE 2 años antes que no iba a tocar la banca. Y en 1987 la tocó y la destruyó. O pretendió destruirla. Y desde ahí su declive no paró. Y la gente que gritaba en la calle, Alan mentiroso, mentiroso. En las cosas grandes no puedes mentir. Y yo pensé que esa lección ya estaba aprendida en la política peruana, pero no se puede mentir. Ese es tu declive, esa es tu destrucción. ¿Qué destruyó a Toledo? Sus mentiras. No es mi hija, no es mi hija. Claro que era tu hija, pues, la tuviste que firmar. No me hago el ADN porque no es mi hija. Mentiroso, pues. Claro que es tu hija. ¿Qué destruyó a Humala y a Nadine Heredia? No es mi letra, no son mis agendas. La mentira. O sea, siempre lo destruye la mentira. ¿Por qué no dicen la verdad? Si hubiera dicho, sí, voy a indultar a Alberto Fujimori, ¿ya? Porque es mi prerrogativa. Bueno, pues podrías creerle, ¿no? Pero mintió una y otra vez. Yo no creo nada. Y la mayoría de los peruanos no le creen nada. Sí, ha perdido totalmente la credibilidad del presidente de la Y República. ser presidente 3 años más sin que te crean ni la hora es bien difícil. O sea que si este jueves pierden los que proponen la vacancia, el presidente no gana. El presidente gana tiempo, pero no va a ganar nada más. Oye, 9:05. Nosotros sí le creemos a la hora, Rosa María. Sí, ya, para no haber tenido invitado, hemos hablado hasta por los codos, ¿eh? No estamos mal. Hasta con lección de catecismo y todo, ¿eh? Con su bonus. Naila está jalaza, se va. Ahorita vamos al padre para que se la lleve. 9:05, nos vamos, Nos Rosa vamos, María. hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.